La semana pasada invité al asambleísta Henry Kronfle, miembro de la Comisión de lo Económico, para analizar el denominado proyecto de ley de crecimiento enviado con el carácter de urgente económico a la Asamblea Nacional por parte del gobierno. Mi reacción no fue la mejor al escuchar las duras críticas del asambleísta Kronfle al proyecto. Quiero pedir disculpas públicas al asambleísta Kronfle por mi reacción y quisiera dar una corta explicación, más no una justificación a mi equivocada reacción, que me llevó a cometer errores conceptuales garrafales, como afirmar que en el decreto 883, que contemplaba únicamente la eliminación de subsidios a los combustibles, también se incluían una serie de incentivos como la eliminación del impuesto a la renta, que en realidad estaban en una ley económica complementaria que debía ser enviada a la Asamblea para su análisis. Mil disculpas por eso. Puede que el asambleísta Kronfle tenga la razón en algunas cosas y el proyecto de ley económica genere muchas dudas sobre su efectividad en la resolución de la crisis, pero realmente me sorprendió su falta de tino, el estilo al expresar sus críticas, sin considerar que todavía hay una oportunidad de trabajar con el gobierno en la modificación de los artículos y sin considerar que después de los 12 días de paro y de violencia, el diálogo debería ser la única opción para resolver la grave crisis económica del país. Remover el avispero, encender las alarmas, prender la mecha, en medio de la tensa calma que vivimos, es algo que por lo menos yo no espero de la dirigencia política en estos momentos. Yo espero más de los políticos. Ese es quizás mi mayor problema. Si se vuelve a desatar la violencia y el caos, todos perdemos. Mi humilde y respetuoso pedido es que hablen y resuelvan los problemas del país. No tenemos otra opción. Estamos en sus manos. Y precisamente para hablar de estas críticas y del proyecto en sí, tengo como invitado al ministro Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet. Bueno, ya lo hablamos, usted también ya lo ha escuchado, hay muchas críticas al proyecto enviado con carácter de emergencia económica. Y quisiera analizar algunos de los puntos por cuestiones de tiempo. Pero quisiera un carácter general, un concepto general suyo. Lo que han dicho es que es una ley netamente recaudatoria y que lo que menos va a lograr es reactivar la economía del país. ¿Cuál es su respuesta? Gracias, Janet. Si me permite, en relación a su reflexión, también me gustaría hacer una adicional, y es que coincido plenamente en que el diálogo, este momento, es el único camino, y el diálogo con propuestas, con alternativas, sin el grito por delante, sin las alarmas por delante, sin la preocupación a la ciudadanía, porque es la única forma en la que podemos resolver los problemas estructurales del Ecuador. Y con esa voluntad acudimos a la Comisión Económica para abrir un espacio de diálogo. Estuvimos cerca de 6 horas en la comisión escuchando varias de las preocupaciones, muchas de ellas efectivas, otras evidentemente con diferencias conceptuales, pero que al final del día servían para ir evacuando dudas e inquietudes de distintos asambleístas de oposición. Esa es la voluntad del gobierno nacional. En relación al proyecto, creo que es importante mencionar que ya se aprobó ayer un informe para primer debate que recoge muchas de las observaciones de los asambleístas, pero también de los distintos grupos que han planteado sus iniciativas. Evidentemente, Janet, el proyecto tiene un afán de recaudar más tributos para poder cubrir el hueco fiscal y para poder sostener las finanzas públicas. Eso no lo vamos a negar. Pero de allí a decir que es un proyecto que es eminentemente recaudatorio, me parece que se está viendo la película de manera parcial o la película a conveniencia. ¿Para qué? Para buscar plataforma y siempre es más fácil la crítica que la propuesta. No se están viendo todos los incentivos que se plantean en el proyecto de ley. Por ejemplo, se elimina el anticipo de impuesto a la renta, se elimina la obligatoriedad para que 100.000 contribuyentes no tengan esa obligatoriedad, valga la redundancia, de hacer retención en la fuente. Se crea un sistema simplificado para los microempresarios, se corrigen problemas estructurales en la tributación del sector bananero, se generan beneficios para el sector floricultor, para la venta interna, que además está muy afectado por los eventos de las semanas pasadas. Se crea también una solución para los becarios que han tenido problemas con las becas en el IS extinto, ahora IFTH. Es decir, se crea adicionalmente un mecanismo de devolución automática para el sector exportador, tan importante para atraer divisas para el país. Para el caso de la cervecería artesanal, que es un sector en crecimiento, que básicamente está apuntando a jóvenes que se están dedicando a esta actividad, también hay una reducción impositiva. Todo esto
¿Para qué? Para acompañar de manera estructural al sector productivo para que pueda tener más liquidez, para que pueda tener mayores facilidades, para que pueda tener menores cargas tributarias. Por el otro lado, hemos buscado hacer una reforma muy equitativa garantizándole progresividad, es decir, que las personas que más tienen o que más ingresos generan sean las que más aporten en este momento y en estas circunstancias. Pero bajo ningún concepto hemos llegado a un límite extremo que impida que esas personas puedan seguir creciendo, tal como se ha intentado posicionar. Y ya hemos recogido varias de las observaciones de la Comisión. Así que en términos estructurales, yo creo que hay que ver este proyecto como un proyecto positivo para avanzar en la ruta correcta, de garantizar sostenibilidad fiscal y por el otro lado de generar los incentivos suficientes para solucionar la vida de los ecuatorianos. Ya vamos a ver eso, porque una de las críticas es que usted con toda esta reforma solo va a recaudar 700 millones de dólares cuando el objetivo era recaudar 1.500. Entonces habría que ver qué va a hacer para recaudar, o 1.400, esos 700 millones que todavía le faltan. Pero vamos una a una con las críticas, las que más pueda por cuestiones de tiempo. Usted crea un impuesto con este concepto de que los que más tienen más pagan, ¿sí? Un impuesto para las empresas que tienen ingresos por más de 10 millones de dólares. Se calcula que más o menos hay 10.000 empresas que entran en esa categoría, pero dicen los reportes que 9.700 pierden plata. Usted está cobrándoles o queriéndoles cobrar un impuesto sobre los ingresos, no sobre las ganancias. ¿De dónde van a pagar si la mayoría pierde dinero? Son, primero, es de las empresas que generan ingresos por más de $1 millón. Por más de $1 millón, no por más de 10 millones de dólares. Es decir, ampliamos la base de recaudación. Y efectivamente hay empresas que no han generado utilidades, pero también nosotros vemos en este momento que la fórmula como está establecida es un aporte que es administrable por las empresas. Una empresa que tenga ingresos por $1 millón tiene que contribuir con $1.000. Una empresa que tiene ingresos por $5 millones tiene que contribuir con $5.000. Es decir, creemos que es un impuesto, una contribución que además es temporal, que es administrable para las compañías. Claro, pero lo que hacen referencia es a las que ganan a las que tienen ingresos por más de 10 millones. Y en esas empresas existiría esta categoría de 9.700 que pierden dinero. Es decir, que no tendrían de dónde aportar con ya el aporte que ya no sería de $1.000, sino ya... Claro, en ese caso es un aporte mayor. Pero nosotros lo que hemos planteado es que en este caso estamos abiertos a analizar y explorar una alternativa, pero también cumpliendo con el objetivo recaudatorio. Hasta el momento no hemos recibido una alternativa, ninguna propuesta. El día de ayer en un medio de comunicación también se me planteó una preocupación similar. Me dijeron que los empresarios tenían una alternativa al respecto. Bienvenidas las alternativas, siempre apuntando al objetivo de recaudación que nosotros precautelamos. ¿Por qué? Porque hoy es el momento de un balance en el que todos, Janet, tenemos que aportar. Tiene que aportar el sector productivo, tiene que aportar también el Estado ecuatoriano, visibilizando una mayor reducción del gasto en el próximo año, y también es momento de que el Estado ecuatoriano haga ciertas concesiones para desbloquear los problemas de competitividad. Porque si uno ve el tema solamente de la reforma tributaria, pues claro, estos son números fríos de sumar y restar. Pero si se suma adicionalmente lo que ha venido haciendo el gobierno nacional en favor de la productividad, por ejemplo, se eliminó el impuesto mínimo, que era la carga que tenía sobre el anticipo del impuesto a la renta. También se ha hecho una reducción importante de aranceles para insumos, materias primas y bienes de capital para el sector productivo. También se hizo una reducción importante para motivar el deporte y en consecuencia el consumo a través de los implementos deportivos. Es decir, yo creo que hay que ver la película en su integralidad. La ley de fomento productivo es extremadamente generosa para las nuevas inversiones y eso es lo que está poniendo el gobierno nacional en la mesa. Invirtamos más y con eso se van a reducir los impuestos. Hay un cuestionamiento en ese sentido también, pero quisiera ir antes sobre un tema que tiene preocupados no solamente a los empresarios, sino a los ecuatorianos en general, y es la propuesta de gravar con impuesto a la renta sobre la venta de inmuebles que se hagan antes de 5 años. Esto teóricamente afecta a las personas que invierten su dinero en el sector de la construcción. Eso también ya mencionamos en la comisión también. Y también el impuesto a la plusvalía. ¿Es así o no? Imagínense, qué desatino. Yo, con todo respeto, vamos a aceptar todas las críticas, pero caer en el juego de generar alarma y zozobra en la ciudadanía con un tema que fue tan sensible, que lo desmontó
este gobierno. Este gobierno fue el que desmontó la ley de plusvalía. Claro. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir que este gobierno quiere revivir un impuesto tan perverso? Si es que hay un error en ese impuesto, y lo dijimos así nosotros en términos de expectativas económicas en la comisión, yo lo dije la semana pasada, lo vamos a corregir, no hay ningún problema. Ya el informe contiene. ¿Qué quiere decir corregir? ¿Lo van a eliminar? Mire, estamos analizando en este momento una opción que sea para aquellos bienes inmuebles que superen más de 1 o 2 millones de dólares y cuya venta sea que no sea ocasional, reducir el plazo de 5 a 1 año, por ejemplo. Entonces, con eso ya dejamos digamos, quitamos a las personas naturales que no tienen que verse afectadas por una decisión de esta naturaleza, no estamos afectando a las personas que tienen menos recursos y tampoco estamos atentando contra aquellas personas que pueden tener una venta ocasional en un periodo determinado, que no sea recurrente. Pero igual, Janet, estamos abiertos a revisarlo. Lo que no nos parece correcto es que en este momento se genere una alarma sobre un tema que ya se habló en la comisión. Entonces se insiste en un tema en el que el gobierno plantea algo, se plantea la preocupación en la comisión, el gobierno acepta que se tiene que corregir este problema. Nos reunimos la semana pasada con los constructores para comentar otros temas. Se está viendo solamente la reforma tributaria y estamos dando círculos en eso y no se está viendo la política integral y voy a comentar qué más estamos trabajando con el sector constructor. Pero una vez que el gobierno dice esto, nuevamente saltan las alarmas para encender temas o sacar a la luz temas que ya han sido tratados. Y este gobierno fue el que eliminó ese tema de la ley de plusvalía. Claro. Eso hay que tenerlo muy presente. Pero digamos, usted estaría todavía considerando pedirle el pago de este impuesto a las personas que se dedican a invertir en el sector de la construcción. No, todo lo contrario, Janet, todo lo contrario. Por eso es que estos temas tienen que ser manejados con absoluta responsabilidad. Cuando se habla en la generalidad, cualquiera pesca río revuelto, genera confusión en la ciudadanía y esos criterios caen en el espacio de la demagogia que sabemos a quién le sirve. El sector inmobiliario está excluido desde el principio de la norma que enviamos a la Asamblea. El sector inmobiliario está totalmente excluido. Esto es para personas, empresas que no sean parte del negocio inmobiliario. Esto está desde la norma. Luego, una vez que enviamos, a pesar de que se hace esa exclusión, se manifiesta la preocupación y los constructores nos dicen, no solamente se trata de la tarifa, sino de las expectativas. Ok, señores, sentémonos, vamos a revisar, evaluemos. Yo ya en la comisión dije esto. La comisión ha emitido su informe mencionando que la mayoría de los asambleístas proponen que se elimine el texto ese que enviamos nosotros. Perfecto, que se lo debate en la Asamblea, que se lo apruebe y en el veto nosotros tendremos la capacidad de ratificar eso, si es que esa es la voluntad de la Asamblea, o de hacer una corrección en el mecanismo que yo estoy mencionando. Paso entonces de tema, espero que puedan llegar al mejor acuerdo. Se prevé que hay un impuesto a los dividendos de empresas extranjeras, subiendo la carga impositiva, dice, al 42%. Esto podría desalentar la inversión extranjera, que es lo que más necesitamos ahora. Sí, mire, nosotros creemos que los temas relacionados con inversión extranjera tienen que ser resueltos de manera estructural. El país no va a resolver el problema de la inversión extranjera ni tampoco lo va a empeorar solamente con un impuesto. Aquí vemos una fuente importante de recaudación que garantice equidad en los dividendos de los residentes en el Ecuador y dividendos de residentes a extranjeros. Sí tiene una importante carga de equidad ese concepto, pero además, en términos de inversión extranjera directa, en donde se fijan más las empresas, sin duda en el tema tributario, pero en el entorno para hacer negocios, en la competitividad, en las reglas fiscales claras, en un ambiente macroeconómico estable. Todo eso nosotros estamos corrigiendo, no solamente con las decisiones que hemos tomado, sino con la propia ley, el Código de Finanza Pública que garantiza mayor sostenibilidad fiscal y las reformas al Código Monetario y Financiero que buscan blindar la dolarización de una manera importante a través del Banco Central y su autonomía. Artículo 19 le hacen el siguiente cuestionamiento. Dice la ley, la propuesta, no será deducible de impuestos el pago de intereses que superen el 20% de utilidad antes de declarar impuestos. Es decir, eso no limitaría o no desanimaría, por ejemplo, a los empresarios a endeudarse
porque si le van a cobrar este impuesto sobre sus utilidades, entonces no tendría sentido. Janet, tendría que ver las cifras con especificidad, pero cuando se hizo este análisis son muy pocas las empresas que superan ese 20%. Y en esos casos se está poniendo un techo para generar nuevamente mayor recaudación. Todos estos temas, Janet, evidentemente van a afectar, van a generar mayor recaudación y las empresas van a tener menos opción de gasto deducible en los temas que están planteados o también una contribución adicional. Eso no lo desconocemos. Pero si la fuente de la preocupación es que se reduce el gasto o que se incremente el ingreso para el Estado a través de una contribución, entonces hay muy poco margen para el debate y para la discusión, porque estamos discutiendo justamente el objetivo de la reforma en esa parte, que es la parte de incrementar recursos. En este tema, como menciono, son muy pocas empresas las que tienen un excedente más allá del 20% y se está poniendo un límite, como en muchas otras cosas que existe, justamente para evitar que exista una distorsión y poder garantizar recursos para el fisco. En el tema del ISD, usted baja del 5 al 2.5%, es la propuesta, dice eso, es sobre la importación de materias primas y bienes de capital. Pero, por otro lado, les elimina la posibilidad de hacer cruce de cuentas o con crédito tributario. Entonces los empresarios dicen, no estamos ganando nada aquí, preferimos quedarnos con el sistema anterior, cóbrenos 5 y permítanos cobrarnos los 5 en crédito tributario. Sí, aquí tenemos que entrar en una zona de equilibrio, Janet. Ese tema también hemos hablado particularmente con empresas del sector industrial. El día de hoy y mañana vamos a tener varias reuniones para analizar cómo podemos perfeccionar el instrumento, cómo podemos mejorar. Pero esto apunta hacia una reducción de la tarifa del ISD, ¿no es cierto?, de la tarifa del ISD y en términos netos garantiza mayor flujo para las empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted va a tener que pagar menos impuesto a la salida de divisas. Lo que están diciendo las empresas que tienen preocupación es que prefieren pagar más impuesto a la salida de divisas para luego cruzarlo con el impuesto a la renta. También tenemos un grupo de empresas que nos han dicho, a mí sí me interesa el beneficio. ¿Por qué? Porque reduzco mi presión de flujo y hoy lo que necesito es flujo como empresa. Entonces, estoy preveyendo más flujo ahora, porque si a eso le suma a usted que ya no va a tener que pagar el anticipo de impuesto a la renta, le da más flujo, le da más liquidez a la empresa y eso evidentemente es un capital de trabajo que tiene que verse en el futuro con mayor rentabilidad. Ahora, lo que dicen es perfecto. Los que más pagan, los que más ganan, tal vez más tienen que pagar, las empresas que más ganan también o que más ingresos tienen pueden contribuir más, pero ellos exigen también un sacrificio del Estado. Y aquí el gobierno no ha cumplido la tarea, ministro. En vez de reducir el gasto público, sigue igual. Seguimos con la misma estructura correísta de las instituciones públicas, de los ministerios, con viceministerios, subsecretarías, secretarías y una estructura burocrática que no ha cambiado y que se come los recursos del Estado. Instituciones como la Superintendencia de Poder del Mercado, que no tienen el más mínimo sentido, hacen lo mismo que la Superintendencia de Bancos, pero para las cooperativas. Es decir, no ha habido un sacrificio del Estado. Entonces dicen, perfecto, yo me sacrifico, pero ¿usted qué me da? Sí, Janet. Yo creo que nuevamente es una película vista de una manera parcial y hay que verlo en su integralidad. Sobre el tema también de los que más tienen, que más paguen, me decía usted. Sí me gustaría hacer una aclaración antes de responder a su pregunta en relación a un artículo que publicó Diario El Expreso en el cual se menciona que la eliminación de la deducción de los gastos personales afecta en un 20% al ingreso de las personas que tienen ingresos netos por más de 100,000 personas. Eso es falso. $100,000, perdón. $100,000. Eso es falso. No hay forma de que los números den de esa manera. El efecto promedio, según las cifras del SRI, son $3,400, que claro, es el 25, el 30, el 35% del total de deducibilidad, que son cerca de $15,000. Si eso tomamos en cuenta del total de ingresos brutos, estamos hablando del 0,5%, es decir, las personas que están en un rango entre $100,000 y $200,000 tienen un ingreso bruto de $470,000 y el ingreso neto de $131,000. El efecto sobre el ingreso neto es 1,6. Pero no quiero dejar su pregunta sin atenderla, Janet. Entre diciembre, entre diciembre y el mes actual se han desvinculado, se han culminado cerca de 20,000 contratos, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es un proceso de optimización de la calidad del gasto. Más del 80% está vinculado a salud,
a educación, a Policía Nacional, a Fuerzas Armadas y a inclusión económica y social. Entonces, dentro de la estructura de gasto, estamos trabajando en la optimización en territorio de reducción justamente de estas cargas jerárquicas superiores, pero no es que no se ha hecho nada. Y tampoco es que el gobierno no ha hecho sacrificios para garantizar más competitividad al sector privado. Me quedo con eso. De todas formas, ahí yo creo que se puede seguir trabajando, la discusión y los mayores cuestionamientos están ahí, hacia el sacrificio que tenía que hacer el Estado y los empleados públicos y que no se ve en la misma proporción que se le está pidiendo a la empresa privada. Siempre hay espacio de mejora y vamos a seguir en esa línea.